Hola, estás escuchando Finalfabetos, el podcast de finanzas para no financieros de la Fundación FIDE con la colaboración de CFA Spain. Si palabras como inflación, interés compuesto o ETF te suenan a otro idioma, has llegado al lugar indicado. Esto es Finalfabetos. Muy bien, buenas tardes. Estamos en Finalfabetos, una idea de la Fundación FIDE en colaboración con el CCA Institute y con la colaboración de tanto entidades de gestoras internacionales, entidades gestoras nacionales, bancos y compañías de seguros. Hoy precisamente vamos a ver un tema que es precisamente el seguro. Y vamos a estar con dos personas de dos compañías de seguros. Borja Igual, que es director de inversiones de AXA, en España, hay que especificarlo, por supuesto. Bueno, vosotros gestionáis aquí unos 12.000 millones de euros y en el mundo unos 600.000 millones de euros, por lo tanto me parecen cifras muy importantes para sobre todo comparar con entidades españolas. O sea que, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por la invitación. Y Celso Fernández, responsable, subdirector general de Vida, Sanidad y Wealth Management en Allianz. Que Allianz sí que es un grupo bárbaro, es verdad que tenéis diferentes nombres, pero gestionáis así como 2,4 billones en el mundo y aquí en España alrededor de unos 5.000 o 6.000 millones de euros, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, la verdad que vamos a intentar dividir ese tema en dos partes, ¿no? Es verdad que mucha gente piensa que el seguro no es parte del sector financiero y es una parte muy importante del sector financiero, ¿no? Y además no solamente se puede hablar de riesgo, sino que también se puede hablar de ahorro. Por lo tanto, vamos a hablar de esas dos partes y vamos a intentar dividir la exposición en esas dos partes. Primero hablaremos de temas de riesgo y en la segunda parte hablaremos de temas de ahorro. Celso, una pregunta de las complicadas. ¿Qué es un seguro y para qué sirve? Vale. Sí, no es fácil, pero bueno. No es fácil. Quizá la forma más fácil y de explicarlo, más divertida, es que el seguro es como un airbag en el coche. O sea, el airbag, tienes el airbag, cuando te pasa algo Pues un seguro es algo parecido, es algo que se utiliza para los accidentes, ¿no? Y en lugar de que sea una protección para que te hagas menos daño, es una protección económica. O sea, el seguro está pensado para cuando te pasa algo, que no te arruines. Básicamente, ese es el objetivo básico del seguro. Entonces, al final es una promesa de pago, es un compromiso de una aseguradora que cuando te pase algo, te van a cubrir, te van a pagar parte de eso para que no pases dificultades económicas, ¿no? Y el seguro nació pues, hace muchos años, pues, cuando los barcos iban en viaje y cuando se hundía un barco, pues la persona dueña del barco se arruinaba, tenía deudas, etc. Entonces, el seguro es una evolución de eso, donde básicamente cuando algo te pasa, te cubre esa parte económica para que no tengas una catástrofe financiera. La verdad que es impresionante porque tú te pones a leer, ¿no? Qué tipología de seguros hay y qué tipo de productos hay, y la verdad que piensas posiblemente el 90% de la gente tiene 7, 8 de estos seguros. Es decir, que el patrimonio que te gastas en seguros sin darte mucha cuenta es impresionante. Es decir, en seguros personales tenemos seguros de vida, seguro de salud, seguro de accidente, seguros de incapacidad, en seguros patrimoniales, seguro de automóvil, seguro de vivienda, seguros contra robos e incendios, y seguros para emprendedores y empresas tenemos seguro de responsabilidad civil, seguros de equipos y activos, seguros para empleados. Esos son algunos de los seguros que estoy comentando, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el rol del seguro en una planificación financiera? Es decir, cuando tú, como persona, no sé, te compras un inmueble o ya te independizas de casa de tus padres, etcétera, que ellos se han ocupado de casi todos esos seguros, y tienes que planificarte, ¿cuál es el rol del seguro? Sí. ¿Cuál es la importancia de...? Para mí es crítico, pero lo separaría realmente en dos tipos de seguros. Muy en línea con lo que explicaba Celso. Tenemos todo el bloque que evita que te arruines, por decirlo de alguna forma. Pues imaginar un producto que cubre el fallecimiento, tú tienes una familia con hijos, pues desde luego si tú mañana dejas de estar, esa familia va a perder unos ingresos. Entonces te cubre ese evento. Y por el otro lado tenemos más la parte de planificación pura y dura que compite con el resto de productos bancarios, que al final es más similar a un producto de ahorro con un componente adicional de riesgo, etc. Donde yo creo que luego comentaremos más en detalle, pero hay varias soluciones que son bastante eficientes desde el punto de vista
financiero fiscal. Bueno, por lo tanto, vamos a ver entonces algunos conceptos que yo creo que muchas veces la gente no tiene muy clara, aunque las hemos oído cientos de veces, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la hora de decir cómo funciona un seguro, ¿qué es una prima de seguro? ¿Qué es la póliza? ¿O por qué decimos muchas veces que esto es deducible de, ¿no? ¿Qué significa deducir? Cuando hablamos del concepto de cobertura, no sé si he metido muchos conceptos encima de la mesa, vamos uno a uno, yo creo. Póliza, prima, deducciones, cobertura. Vamos uno a uno porque ya sé Sí. que encaja un poco lo decíamos del airbag. Al final es una promesa de pago si te pasa algo, ¿no? Pues, entonces, al final, para decir que vas a pagar, hay que hacer un contrato. Entonces, básicamente, una póliza es un contrato. En seguros utilizamos demasiada jerga, ¿no? Podríamos llamar las cosas más sencillas. Entonces, al final hay un contrato para decir, oye, no te voy a cubrir cualquier cosa en cualquier momento, porque entonces los seguros serían increíblemente caros y a nadie le gusta pagar un seguro en un momento. Entonces, básicamente hay que escribir un contrato, porque si no es lo mismo un seguro de un auto que un seguro de un hogar, que un seguro de vida. Entonces, decir, oye, ¿qué vamos a cubrir? Eso tiene que estar marcado en el contrato. El contrato tiene un precio. Entonces, lo que se paga es lo que se llama la prima del seguro, pero al final es el precio del seguro, ¿no? Entonces, y ese contrato y esa prima están asociados típicamente a una cobertura, es decir, a un riesgo. Un riesgo, yo cubro este riesgo en estas situaciones, ¿no? Y luego ya se puede tener muchos matices, pero esos son los tres conceptos básicos que son muy parecidos a cualquier contrato que haya entre dos partes, ¿no? En este caso sería un contrato de seguros, pero un contrato de seguros, ¿no? Entonces, con esos tres es básicamente, a grandes trazos, ya sabes, oye, ¿qué te voy a cubrir, ¿no? ¿Qué te voy a cubrir? ¿Cuánto vas a pagar y qué está incluido? Pues luego ya hay cosas como el deducible, ¿no? Deducible es, oye, pues una cosa que a lo mejor la primera parte del pago no está cubierta, la paga el cliente. Pues, ¿por qué? Pues porque así cuidas más el coche, ¿no? Si los primeros 200 euros del radiador, y eso en general es mejor ¿no? Es mejor para todos, es mejor para el cliente porque no le va a subir tanto y es mejor también para la compañía para que va a tener que pagar menos en reparar los accidentes, ¿no? Entonces, esos son los conceptos básicos, si quieres, de un contrato. Ok, muy bien. Borja, bueno, ¿y cómo se calcula una prima, ¿no? Porque, y sobre todo, al final, ¿qué factores afectan a esa prima, ¿no? Es decir, para que esa prima sea mayor o menor, etcétera. Claro. Pues principalmente afecta el pago comprometido, ya sea un importe a tanto alzado o una reparación, por la probabilidad de que ocurra. Por eso a veces vemos que algunos seguros que en caso de ocurrir tendrían un pago muy grande, que tiene una prima muy bajita. Es porque la probabilidad de que ocurran pues no es muy habitual. Sí, precisamente tú antes estábamos comentando fuera de estas cámaras, estábamos comentando un concepto que a mí me parecía importante, ¿no? Yo muchas veces cuando yo tengo un contrato de seguro de mi casa, ¿no? De hogar, y la verdad que muchas veces lo que haces, siempre estás pendiente de a ver si vas a tener, de asegurarte una avería, ¿no? Y que haya agua en tu casa. Y sin embargo me decías, José Manuel, es mucho más importante asegurarse del concepto de responsabilidad civil. ¿Qué es eso exactamente? Sí, lo voy a poner como un ejemplo porque se entiende mucho mejor. Imagínate que tienes una maceta en la terraza de tu casa, que vives en un piso alto, se cae esa maceta y mata a un vecino. Y tú tienes que indemnizar a la familia con 1 o 2 millones de euros, que tú obviamente no tienes. Si tienes eso cubierto en tu seguro de hogar, tú no tendrías que indemnizar nada, que lo pagaría la aseguradora. Mientras que si tú no tienes ese seguro o la cantidad que tienes de responsabilidad civil es muy baja, tendrías una deuda para el resto de tu vida. Con lo cual, creo que va muy vinculado a todo el tema del airbag inicial, porque realmente creo que el primer paso en el que nos deberíamos centrar es en evitar estos pagos, porque estos pagos son importantes. Luego, si obviamente queremos un buen trato, si la gotera te la arreglan más rápido, siempre es mejor, pero creo que el foco lo deberíamos hacer en esta parte de responsabilidad civil. Y sin embargo, normalmente es al revés. Sí, Normalmente nos enfadamos bastante cuando el tema de un agua entra en tu casa. Claro, porque el otro no suele suceder, entonces es muy difícil verlo. Está muy claro. Si queréis, por añadir, sí. ¿no? En general, una compañía de seguros, la mayor parte de lo que cobramos de los clientes lo pagamos en pagar siniestros, en pagar los accidentes que pasan. Y esa es la gran mayoría. En un hogar, ¿Ese es el concepto de siniestralidad? Siniestralidad, es decir, cuánto de porcentaje de lo que tú ingresas como compañía de seguros distribuyes a los clientes de vuelta, no a todos,
si lo distribuyes a los que tienen accidentes. ¿Sabes? Me gusta más hablar de accidentes de siniestros. No es perfecto, pero se entiende mejor, ¿no? Y luego, y eso, por ejemplo, en un hogar, en un seguro del hogar, pues puede ser el 70 o el 75% de lo que cobra, una aseguradora lo reparte en siniestros. Y luego suele haber una parte que es para cubrir los gastos de la aseguradora. Pues el marketing, la tecnología, la gente que te coge el teléfono, que paga el siniestro, etc. Y eso, pues, en un hogar pues, podría estar entre un 15, un 20, un 25%. Si sumas esos dos, te queda quizá un 5%, que es la parte que es por ejemplo, que es lo que podría hacer de beneficio la aseguradora por la parte de seguro. Luego hay otra parte que las aseguradoras ganan dinero y es como primero cobramos la prima, primero cobramos el precio y luego pagamos los siniestros más tarde, tenemos la suerte de tener el dinero unos meses o unos años donde invertimos. Entonces ganamos un poquito en la parte del negocio y un poquito en la parte de las inversiones, que es donde Borja se dedica, y esas dos cosas sumadas es el beneficio que da. Y lo que es importante entender también que las aseguradoras pueden hacer esto porque, por suerte, no todo el mundo tiene accidentes de tráfico a la vez. No todo el mundo se le cae la maceta que Borja decía a la vez. Entonces tiene que ser un riesgo que se llama diversificable. Es decir, es una amalgama de gente, es una amalgama de clientes que al final no todos tienen siniestros. O sea, normalmente pues en un auto pueden ser 1 de cada 3 tiene siniestro un año, 1 de cada 4. Y entonces vas pagando esos 4 de un siniestro que es diversificable. Luego, que cuando decíamos un poco las exclusiones, cosas más complicadas ya en el contrato, ¿no? Los contratos tienen exclusiones, Claro. Cosas que no están incluidas. Y típicamente no están incluidas. El primer motivo que no está incluido es porque no se puede diversificar. O sea, tú tienes una guerra mundial, pues ahí no hay aseguradora que lo aguante. ¿Por qué? Porque ahí sí que es catastrófico para mucha gente a la vez, ¿no? Entonces ahí sí que lo importante es que sean siniestros diversificables, que es decir, que no todo el mundo va a tener un accidente de tráfico o un accidente en la casa a la vez. Entonces lo que hacen las aseguradoras es cobrar un poquito de todos y pagar mucho a los desafortunados, pues que tienen que utilizar ese airbag financiero, ese airbag económico, que es utilizar el seguro. Bueno, es un tema de probabilidades, básicamente. Pues ¿no? correcto. Al final, Que es lo que decía Borja, es probabilidad multiplicado por cuánto voy a pagar si pasa. Claro. Y el ser humano en general no estamos preparados a pensar en cosas poco probables. No, no voy a pasar, no se me va a caer la maceta. Bueno, las que trabajan en una aseguradora, que pagamos millones y millones todos los días, pasa. Por desgracia pasa más de lo que te gustaría. Por eso es importante, o sea, lo crítico no es que tener un seguro fantástico que, oye, si la cerradura de la casa, ¿no? Tú pones el ejemplo de la tubería, ¿no? A mí me ponían unos amigos el ejemplo de la cerradura. Mi seguro del hogar es fantástico porque un día se me atascó la cerradura y me vino el cerrajero, me lo arregló súper rápido y no me costó nada. El problema no son los 100 euros o el tener que llamar al cerrajero. Eso en general la mayor parte de la gente, por suerte, lo puede gestionar con menos. El problema es si se te quema la casa entera o se te cae la maceta y tienes que pagar 1 millón o lo que sea, ahí te arruinas. Sí, Te arruinas. O si te pasa algo personalmente, la gente dice, si te pasa algo en la calle y te quedas inválido y no puedes trabajar más, no tienes ingresos, y el ser humano no estamos pensados para pensar en poco probable. Es poco probable, pero si pasa es muy malo. Sí. Pero pasa. Sin embargo, el seguro nació un poco de esa filosofía que no tenía sentido que cada persona reservase todo ese capital para un evento extremo y se pudiese mutualizar entre todos los asegurados. No, con eso es lo que estoy diciendo, evidentemente, que esa pregunta que te hacía antes sobre el rol del seguro en la planificación de la vida de una persona es importantísimo. O sea, es importantísimo. Es verdad que las probabilidades de que ocurra un suceso de ese tipo pues son mínimas posiblemente. A nivel personal sí, pero a nivel de toda España le pasa cada año a unos cuantos, ¿no? Sí. En cualquier caso, yo tengo un amigo mío que me decía que él había hecho el cálculo de no pagar nunca una póliza de seguros y la verdad que le había caído a cuenta, posiblemente porque a lo mejor no había tenido algún siniestro importante, evidentemente, ¿no? Claro, pero ¿y si lo tiene? Y si lo tiene, ya. Y hay gente que... Y sobre todo, además, uno quiere dormir tranquilo, ¿no? En todo caso. Exactamente, y ese es el tema. De los 45 millones que tengamos en España, a alguien le pasa todos los días. Borja, y realmente, hemos antes hablado un poco, ¿no? Pero realmente, ¿qué seguros necesitas para tu perfil, ¿no? Es decir, para una persona, imagínate que, insisto, ¿no? que se está instalando fuera de casa de sus padres, se ha comprado una casa o se la va a comprar,
y tiene que hacer más una aplicación. Y además estoy hablando para que veamos de casi todos los seguros, ¿no? Si nos olvidamos de alguna cosa, seguro que el Celso seguro que Vale, seguro. no lo cubre, ¿no? Obviamente el de hogar, al final, sobre todo si la casa es en propiedad, pues teniendo una hipoteca o con lo que cuesta ahorrar para comprar una vivienda, es un bien que hay que proteger, obviamente. Otro claro es el de auto, si tienes vehículo. Primero porque es obligatorio, pero aunque no fuese obligatorio, sobre todo por evitar esa parte de responsabilidad civil. Ahora que te interrumpa, porque tampoco queremos entrar si el de auto puede ser el de terceros, ¿no? El de responsabilidad de terceros, o si es el a todo riesgo o es con una... O sea, no vamos a entrar en cada uno de esos, pero yo creo que la gente esas cosas se las sabe, pero sí clarificar cada una de cómo debes de clasificar, qué cosas debes de tener. Sí, que perdona que te contigo. Sí, yo creo que se infravaloran un poco todos los seguros de la parte de riesgo y de ahorro, que son menos conocidos para la mayoría del público. Para mí, por ejemplo, que una persona joven con familia no tenga un seguro que te cubra en caso de fallecimiento, en el fondo es una locura. Es el seguro de vida, ¿no? Seguro de vida. Sí, correcto. Y, por ejemplo, también creo que para la parte de la jubilación tienen bastantes soluciones que son muy eficientes. Yo diría que, en resumen, eso. El de hogar, el de auto. Si tienes una empresa, ya vamos a otro segmento, sobre todo los de responsabilidad civil, y luego el de fallecimiento y ahorro. Que yo creo que no hay receta única, ¿no? Que yo creo que el resumen es bueno. Y es un poco el problema del ser humano, ¿no? No nos gusta pensar en esos accidentes, ¿no? O sea, ¿en qué escenarios yo me arruino, ¿no? Se te cae la maceta, o sea, en el caso de que tu casa, lo que pasa cualquier cosa, inundas al vecino, matas al vecino, lo que sea, te arruinas. En caso que también, y aunque no hagas eso, en el caso imagina que tu casa se quema. También probablemente te puedes comprar otra o te quedarías arruinado. En caso de que te fallezcas, mueras, tengas un accidente, tus hijos se van a la ruina o tú si... Entonces hay que pensar un poco en esto y es difícil porque es desagradable, ¿no? O sea, le puedes dar la vuelta, como dices tú, es muy importante para dormir tranquilo. Es una forma, exactamente, es una forma de que... O sea, si estás bien asegurado, duermes tranquilo. Pero es complicado, porque lo que es la prevención, pensar en escenarios malos, a nadie le gusta. Entonces, lo que sí que se puede hacer es consultar con un profesional. Por suerte en España hay muchos agentes de seguros, de Allianz, de AXA, de los que sea, hay también corredores, que si nosotros nos da miedo, no nos sentimos cómodos, se puede acudir a un profesional, a un mediador, que hay muchos y regulados, para que te ayude precisamente a pensar estos escenarios y cuáles son esos accidentes que, entre comillas, esos escenarios de accidentes para no tener un susto está claro que mucho peor del que deberías. La prevención de los riesgos es algo que yo creo que es básico, ¿no? Y de hecho estamos viendo que posiblemente casi todos tengamos 6, 7, 8, 9... En realidad no, la media en España está en torno a los 3 seguros. Y uno es obligatorio. Y el de auto, el auto es una parte obligatorio, porque, o sea, pero al final no hay tantos, y de hecho hay un déficit de seguros en España importante, especialmente, como decía Borja, en la parte de vida. Sí. En la parte de vida, porque al final creo que en España se nos da mejor entender que tenemos un seguro para, oye, si tengo un patrimonio, tengo un coche, una casa, si le pasa algo, pues tengo todo que pero no pensamos tanto en, oye, si me pasa a mí algo, ¿cómo garantizo que mis hijos o yo mismo, si me quedo inválido y no puedo trabajar, no me arruino, no me quedo en la pobreza, en la miseria? Celso, ¿y cómo comparo pólizas de seguros? Es decir, yo he tenido muchas pólizas de seguros, no es que me quiera meter con ninguna compañía, pero si realmente hay una probabilidad es verdad que a lo mejor las probabilidades tuyas de la siniestralidad del automóvil es diferente que la probabilidad de la siniestralidad del automóvil de la compañía de AXA, ¿no? Pero la verdad que hay diferencias muy importantes. Y claro, el tenedor de un seguro que compra un seguro, lo único que ve es primero lo que tiene que pagar y segundo qué está asegurando, qué capital está asegurando, ¿no? Es decir, en caso de que pase algo me dan esto otro, ¿no? Y sin embargo la diferencia entre compañías de seguros es importante. Sí, correcto. Pero lo primero más importante, teniendo en cuenta que, volviendo al principio, que esto al final es un compromiso de pago, lo más importante es asegurarte que te pagan. Exactamente. Correcto. Yo lo que diría, elegiría siempre una compañía que creo que por ejemplo, mi seguro de vida lo tengo con Allianz, obviamente, porque uno de los motivos, pues lo más importante, tengo 2 hijos y mi mujer pues trabaja a tiempo parcial, con lo cual lo más importante de comillas para mis hijos es mi salario, con lo cual, ¿qué quieres? Alguien que te confíes, que si te pasa algo va a cumplir con ese contrato y que te va a poner fácil el pago. Eso para mí es lo más fundamental. Por eso es importante cuando se habla de los seguros de la solvencia de la compañía. Por ejemplo, si es un seguro de vida que planeas tener muchos años, quieres asegurar una compañía que de aquí a 20 años sigue operando y sigue siendo igual de confiable que el día de hoy. Entonces yo creo que
esa confianza en que van a pagar cuando venga el siniestro es súper importante. Obviamente, luego, como es un contrato, tienes que entender bien también qué es lo que está cubierto y lo que no, ¿vale? Y yo creo que, por último, bueno, que también es importante, pero es el precio, ¿no? Insisto, pues no todas las aseguradoras son iguales y no todos los contratos coberturas tienen el mismo nivel de cobertura, pero para mí lo importante es, teniendo en cuenta que lo clave del seguro es que es este airbag financiero, no este airbag económico, que cuando te pase algo, cuando tengas ese accidente, tengas la confianza de que la compañía va a pagar. Claro, al final ahí es, si ves que la siniestralidad más o menos debe ser similar en los mercados, luego los costes de administración deben ser similares en los mercados y el beneficio de cada compañía debe ser similar en cada una de las compañías, pues al final debía salir una prima más o menos similar, ¿no? Pero bueno. Pasa que luego pues cada compañía tiene su posicionamiento distinto. Hay algunas que son más low cost y más baratas, con menos servicios, otras que están posicionadas en intentar tener una mayor satisfacción de cliente y que tengas todos los seguros un cliente, con lo cual hay que valorar cuál es el encaje con la propuesta o lo de la compañía. Complementando lo que comentas, yo creo que lo que es importante es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. A veces intentamos comparar seguros que no se parecen en nada y decimos, es que este es mucho más barato que otro. Es verdad que puede haber diferencias por 1000 razones, pero yo creo que cuando comparas cosas comparables las diferencias ya no son tan grandes. Bueno, pues yo creo que la parte de riesgos, por así decirlo, bueno, también ahora vamos a hablar en ahorro, que también las inversiones de riesgo, ¿no? Pero la parte sobre riesgo de accidentes o riesgo de vida o riesgo de tu casa, etcétera, vamos a dejarlo. Yo creo que esta parte está mucho más familiarizada las personas con ellos. Sin embargo, con la parte de los riesgos financieros, los riesgos de inversión, yo creo que aquí hay menos conocimiento, me da la sensación, y sin embargo, las compañías de seguros, bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Que dos personas que estéis responsables de las inversiones de vuestro país, en este caso, ¿no? Y que me parece relevante. Y lo que sí es verdad que además hay diferentes productos que nosotros siempre estamos acostumbrados, y por lo menos en los capítulos anteriores hemos estado hablando siempre de fondos de inversión, pero nunca hemos hablado del seguro de ahorro, ¿no? Es decir, que es verdad que, ahora entraremos en ello, que lo del seguro de ahorro me puede pasar parecido a un capítulo que yo hablé con unas personas también como vosotros, en que hablamos de renta fija, ¿no? En que la renta, muchos de esos fondos de renta fija no eran fijos, ¿no? Y en los seguros de ahorro, esa palabra de seguro, me parece que también habrá algún producto que no sea tampoco seguro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la palabra seguro va acompañando más normalmente a la parte de riesgo más que a la parte de inversión. Pero bueno, dime en la parte de seguro de ahorro, ¿qué productos tenemos ahí? Al final tenemos una variedad de productos grande, igual que puedes encontrar en un banco. Creo que la diferencia de ese seguro de ahorro es ese complemento adicional de fallecimiento y dentro hay una variedad inmensa. Yo lo separaría principalmente en dos tipologías. Tenemos los productos de acumulación, que contratas una edad más temprana pensando un poco hacia la jubilación, y los productos ya más de desacumulación de yo tengo un importe acumulado y tengo que ir viendo cómo ir desacumulando, cómo ir cobrando ese importe. ¿Eso es parecido al concepto de rentas vitalicias? Correcto. Hablo de desacumulación porque pueden ser tanto garantizadas como no garantizadas, etcétera. Pero sí, la idea es una renta de las de toda la vida que la gente... Al final, si quieres, por utilizar un palabra que no suele tanto asegurador, o sea, estoy de acuerdo con la explicación, ¿no? Pero la primera parte son los de donde tú vas ahorrando todavía, vas o invirtiendo, ¿no? Porque hay ahorro de inversión. Mientras la otra parte, la parte final de esa acumulación, es cuando, pues a lo mejor ya te has retirado y empiezas a utilizar, ya no tienes que ir quizá una renta del trabajo, quieres complementar, por ejemplo, tu pensión, y empiezas a utilizar esos ahorros durante pues, la etapa típicamente post-jubilación. Y ahí, Celso, podríamos ver entonces cada uno de los productos por así decirlo, de más seguros a menos seguros. El que más seguro no quiere decir que sea más rentable. Normalmente, cuanto más seguro, posiblemente sea menos rentable. Pero, sí, correcto. Pero no tiene por qué ser así tampoco, ¿no? Entonces, cuéntame, porque, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado varios productos que es verdad que tienen todos algún tipo de restricción, etcétera, porque me da la sensación de que los gobiernos en general siempre han pensado que los seguros privados de alguna forma hacen competencia a las pensiones y eso de alguna forma no han querido... Pero bueno, no vamos a entrar en temas políticos. No entramos en temas políticos. Pero, por ejemplo, tienes, que a mí sí me sonaba las PIAs, el Plan Individual de Ahorro Sistemático, ¿no? Es decir, ¿qué es exactamente el Plan Individual de Ahorro Sistemático? Sí, pues el plan de... los PIAs básicamente es un producto de ahorro que significa que tú puedes poner dinero cada año o cada mes
donde en este caso ¿Hay límites a esa cantidad de dinero que suele haber límites porque tienen varios de estos productos, lo que tienen es ciertas ventajas en cuanto a impuestos. Básicamente, por eso están limitados. Ya. Porque dices, oye, no están pensados para que una persona muy rica, ¿no? Para que una muy rica pues pague menos impuestos, sino está pensado para fomentar el ahorro, que la gente ahorre y precisamente complemente su pensión, ¿no? Entonces, en este caso, el que mencionas, por ejemplo, el producto de PIAS, es un producto que es a 5 años y te permite invertir, o ahorrar, en este caso, porque no es un producto garantizado, 5.000 euros al año, por 5 años, hasta 25.000 euros, donde si retiras este producto a los 5 años, la rentabilidad generada por ese producto básicamente no paga impuestos. Ajá, Entonces, fiscalmente es interesante. es ¿no? interesante, sí, aunque sea cantidad a lo mejor pequeña, pero bueno, ahí Entonces, también... tiene sus ventajas. Luego está el SIAP, que es una especie de primo hermano, pero está muy pensado a la gente para que luego adquiera una renta vitalicia. O sea, lo que haya ahorrado, que está limitado, ese creo que está limitado a 8.000 euros al año y un total de 240.000 euros en total, que no está mal, lo haces durante toda la vida. Y si luego contratas una renta vitalicia, pasa un poco igual que el otro. Todos los intereses que has generado de ese producto que es garantizado durante esos años, no pagas impuestos. Con lo cual son formas, entre comillas, del gobierno a ayudar a que las personas ahorren, a cambio le está quitando de pagar impuestos por esa rentabilidad que están sacando. Diferente, pero también pasa parecido con el Unilink. El Unilink al final es básicamente un fondo, es lo que hay debajo son los típicos fondos de inversión, que creo que mucha gente conoce obviamente, donde básicamente tiene una pequeña diferencia, que es que suele, como decía Borja, suele tener un componente que además a más te ponen un seguro de vida adicional, por si te pasa algo, que es obligatorio, entre comillas, tener. Y ese tiene una ventaja, por ejemplo, que es en el caso de fallecimiento, los herederos no tributan por IRPF, no tributan por lo que se llama por la declaración de Hacienda, no, tributa por sociedades. Entonces tiene ciertas ventajas que también, depende de la situación fiscal, puede ser muy ventajoso. Entonces son diferentes productos. Al final ahora en las aseguradoras yo creo que tenemos todo el rango de inversiones posible, desde totalmente garantizado a total de renta bolsa. O sea, ya no se distingue por eso, aunque nacimos como digamos, empresas que ayudaban a ahorrar para la pensión o si no para la pensión, para otra cosa. Y ya ahora tenemos todo el espectro de productos, desde los más garantizados a los que pueden ser 100% bolsa. A mí, sobre todo porque me suena mucho más y además lo conocí muy bien, sobre todo porque yo creo que los beneficios fiscales de pasar de un fondo a otro fue una contestación a algo que hacían ya los unit links, ¿no? Los unit links, en su día, antes de que surgiera una normativa en España en la que tú podías pasarte de un fondo a otro fondo sin ningún tipo de pago fiscal, ya existía a través de los unit links. Era algo que realmente el sector asegurador podía haber potenciado muy fuertemente, ¿no? Pero háblame un poco más de los Unilink, si acaso. Es decir, entonces yo puedo tener un Unilink en el que, evidentemente, como decía antes Celso, tienes una póliza de riesgo de vida. Esa póliza es verdad que posiblemente pueda ser la cantidad que tú digas, ¿no? Correcto, es modulable. No sé si habrá un mínimo o tal, pero supongo que será un mínimo. Y además, si es un mínimo que no es muy grande, a lo mejor tampoco tienes que pagar poco, pero de todas formas te cubre una cosa que es importante, que es la vida, ¿no? Y luego, en la parte de ahorro, eso funciona como cualquier otra gestora, es decir, puedes tener una cartera, un Unilink de renta fija, uno de renta mixta, otro de renta variable, etc. Sí. De hecho, nosotros tenemos 200 o 300 fondos dentro. Al final es un universo abierto de fondos con las mismas ventajas fiscales que el resto de fondos y con este plus del... Y la competencia que tenéis ahora mismo, por ejemplo, hoy en las gestoras hay muchas carteras de fondos de inversión, cosa que no existía hace 15 años. Antes se compraban valores, había cartera de valores y no carteras de fondos de inversión. Y posiblemente por el tema de los traspasos de los fondos de inversión, posiblemente por eso tuvieron un poco más de desarrollo, ¿no? Ahí realmente vuestro gane, ¿cuál es? ¿O tenéis un coste mayor que en otras gestoras, otros bancos tengan gestoras? ¿O no es así? No. Porque de hecho además gestionáis cantidades muy importantes. Bueno, en el grupo No, para mí es muy similar. Yo creo que la ventaja que te puede dar una aseguradora
como decía antes Celso, es el abanico muy grande de productos en el que lo mismo puedes ir a fondos en los que tú asumes todo el riesgo con una rentabilidad esperada más alto, pero que también tienes soluciones garantizadas, tanto en formato fondo garantizado como garantizado de verdad con el balance de la aseguradora. Para mí la diferencia es que puedes llegar al mismo sitio que otros players, aunque quizás seamos menos conocidos en esa parte, pero también puedes dar toda la garantía, con lo cual muchas veces incluso para combinarlos es muy interesante, porque quizás en la fase de acumulación, como comentaba antes, te interesa coger mucho más riesgo, vas capitalizándolo, pero luego para complementar la pensión pública tú quieres una garantía clara. Pues siempre es más fácil teniéndolo todo en el mismo sitio que tener el fondo en un lado, tributar todos los beneficios y luego contratar algo en otra compañía. Sí, para mí, para añadir, la parte de no tener que tributar por IRPF las plusvalías, o sea, la ganancia acumulada en Unit Link, no tener que tributar, puede ser muy beneficioso para muchas personas. Y entonces, en el Unit Link, cuando tú vendes, por tanto, tu Unit Link, ¿no tributas? Tributa la ganancia, la ganancia tributa, sí. por, la plusvalía. tributa por sucesiones, no tributa por IRPF. Ya. Entonces, por ejemplo, si hay en muchas comunidades autónomas, hay excepciones, bonificaciones para cantidades bastante relevantes. Entonces, si estás, por ejemplo, por debajo del mínimo de esa excepción, esa plusvalía y no tienes que declarar sucesiones, no tributaría. O sea, si esto es muy importante. Esto la verdad que realmente... Mucha gente no lo sabe, ¿eh? Sí, mucha gente no lo sabe y la verdad que es muy importante porque al final hoy las entidades financieras, yo hasta hace muy poco he trabajado en muchas entidades financieras en las que hemos desarrollado toda la parte de carteras de fondos. Oye, qué bien que en todo caso tener una misma cartera de fondo de inversión, que tienes además un seguro de riesgo, que además si quieres es un seguro de vida muy barato que nada, pero no deja además de ser un seguro de vida, que es el único coste adicional que tiene, pero que no es un coste porque estás cubriendo un riesgo, pero además también tienes una cartera que desde el punto de vista fiscal es mucho más atractivo. Entonces, por ejemplo, para herencias, para si estás pensando en sucesiones, puede ser un mecanismo muy bueno para facilitar esa herencia a tus herederos de forma fiscalmente, pues potencialmente muy atractiva, ¿no? Y eso pasa en general en todos los seguros de ahorro, no solo en Unilink. O sea, todos los seguros de ahorro tienen esa ventaja, ¿no? Que creo que no todo el mundo conoce y por eso muchas veces es tan importante pues, consultar con la compañía, consultar con un agente de seguros para poder informarse, ¿no? Y pasa... Incluso hacer más publicidad por parte vuestra. Y hacer más publicidad. Lo que pasa es que en España quizás está menos desarrollado porque España históricamente hemos tenido un sector bancario muy potente, ¿no? Donde había una oficina bancaria tras otra. Esto ya no es tan así. Bueno, pero había un exceso. Impresionante, por ejemplo, en Estados Unidos son las compañías seguras que tienen bancos, ¿no? Es decir, que es al revés. Correcto. Y entonces, aquí está empezando también. O en Alemania o en Italia, me comparo con Alemania. También es verdad que tanto en Alemania como en Italia, fiscalmente, las ventajas aseguradoras son todavía mayores. O sea, tienes todavía mayores ventajas, pero comparo, en el caso de Allianz, somos empresa, ¿no? Matriz alemana y tenemos una entidad muy grande en Italia, por ejemplo, y ves que fiscalmente el trato del gobierno hacia el ahorro y hacia las pensiones es todavía más benévolo, esto facilita un poco más y eso hace que se haya desarrollado más. Y en España también pasa es que como teníamos tantísimos bancos, ¿no? Esto ya ha cambiado un poco. Cambia un poco, sí. Pues obviamente era más fácil entrar en una oficina bancaria que ir a ver que encontrar un agente, ¿no? Con lo cual, ahí todavía estamos haciendo un poco, vamos rezagados con respecto a otros países europeos o americanos, ¿no? Y en cuanto a gestión de activos pasa un poco así, ¿no? O sea, cuando mencionaba los números al principio, Allianz en gestión de activos, gestión de patrimonios, es la sexta a nivel mundial. Por delante hay 5, solo es un banco, que es JP Morgan, que está por encima. Los otros 4 son grandes gestoras americanas, que son BlackRock, Fidelity, Vanguard, State Street, que no es un banco comercial, y luego viene JP Morgan. O sea, hay más dinero a nivel mundial, hay más dinero en las aseguradoras que en los bancos, con lo cual en España todavía estamos un poco en una situación un poco particular. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Es decir, oye, yo creo que al final, Borja, ¿no? Las ventajas de tener este tipo de productos, ¿no? Bueno, primero, como en otros productos, puedes planificar a largo plazo, porque es exactamente la misma o sea, cuando estamos hablando del vehículo, no tiene nada que ver con los mercados, o sea, puedes acceder a cualquier mercado. Supongo que también que los Unit Link accedes también a productos de terceros, o sea, no tienen por qué ser fondos de AXA o fondos de Allianz, puede ser fondos a lo mejor de JP Morgan o de tal, depende que si el cliente lo puede elegir o no, etcétera, Correcto. ¿no? Bueno, además, estamos hablando también no solamente de planificar en la parte de ahorro, sino los temas que hemos hablado antes de riesgo, ¿no? De riesgo en caso de fallecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Podría ser una desventaja, Borja, que
que a lo mejor ese tipo de productos sean menos líquidos o son exactamente igual de líquidos? No, son exactamente igual de líquidos. ¿Sí? Obviamente, El Unilink, pero los otros no, porque posiblemente a lo mejor, si no pierdes todas las desventajas que tiene, ¿no? Evidentemente, si liquidas a una renta vitalicia, por ejemplo, evidentemente... claro, si tú haces un producto que es fiscalmente eficiente, si lo tienes toda la vida y lo quieres deshacer por el camino, pierdes parte de las ventajas fiscales que has tenido antes, pero que tampoco lo hubieses tenido en un producto también pasa diferente. igual en un fondo de inversión. O sea, realmente Claro. si tienes que vender el fondo de Yo inversión, ahí al final pagas... yo ahí no le veo una desventaja clara. Yo creo que es más que siempre se nos ha relacionado mucho más con la garantía de riesgo que comentábamos al principio que la y de nunca se ha ahorro. visto tanto con la parte de ahorro. Y nosotros por lo menos también cuando incluso con producto garantizado siempre intentamos dar la opción de rescatar en cualquier momento. Obviamente tienes que ver Tiene un cómo, coste a lo mejor, ¿no? depende cómo se hayan movido los mercados. Es como cuando tienes un depósito en un banco a un año y lo rescatas a los 6 meses, ¿no? Ya. Pues te dirán, oye, pues depende de la evolución de tipos, te hacemos el cálculo, a lo mejor te llevas tu rentabilidad, o si justo ha ido lo contrario y los tipos han cambiado, pues es muy parecido, ¿no? O sea, suelen tener productos en general que tienen liquidez para si lo necesitas en un momento dado, poder rescatarlo. A lo mejor no te llevas todo el beneficio o tienes una pequeña pérdida, pero igual que pasa con un interés a plazo o un depósito bancario. Sí, Fenomenal. en resumen, perdón. No, Digo que en resumen concluiría que no son productos ilíquidos y que al final es comparable a cualquier alternativa bancaria que puedas tener. Muy bien, Borja igual de AXA y Celso Fernández de Allianz. Muchísimas gracias por vuestra intervención aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer.